Al ser humano le gustan las soluciones fáciles, las soluciones sencillas y simples. Y una cosa es decir que algo es posible y otra cosa es decir que algo es fácil. Cuando una persona ve una idea, para que se convierta en una vivencia, tiene que estar dispuesto a pagar el precio de llevar algo que está en la mente hasta su cuerpo, hasta su realidad. Y esto puede ser duro. No basta ver una posibilidad para que esa posibilidad empiece a actuar a través de ti. Tienes que actuar cada día como si esa posibilidad fuera una realidad. Y esto, para materializarlo, pues requiere de un largo entrenamiento. Y no todo el mundo está dispuesto a poner las dosis necesarias de fe, de persistencia, las dosis de esperanza y paciencia para que eso suceda y se materialice. Igual que para recoger una cosecha, has de plantar primero la semilla en el momento adecuado y has de cuidar y regar esas plantas el tiempo necesario. Pues de la misma manera pasa con todo en tu vida. Primero tiene que estar en tu mente la idea de que eso es posible y luego has de pensar a probar cosas y aguantar la frustración cuando no te salen las cosas del todo bien. El agricultor tiene que luchar a veces con plagas de insectos en la cosecha o con las inclemencias del tiempo que la pueden destruir. Pero hay muchas personas que no están dispuestas a hacer este trabajo de sacrificio aguantando frustraciones. Hay muchas personas que quieren el camino fácil y la transformación de la mente es una gran posibilidad, pero no es un camino fácil. El cambio profundo y la transformación es un asunto de motivación. No todo el mundo tiene el hambre que es necesario para conseguir hacer algo realidad. Se sabe que la gente que tiene esa motivación y esa garra y esa ansia lo logra porque no elude ni pone excusa. Se implica a fondo, estas personas se implican a fondo. Hay muchos casos de personas que han creado su sueño y lo han hecho realidad. Y no ha sido nada fácil, pero han persistido, han creído en la idea y han seguido adelante. Y es que lo mismo que para aprender un idioma nuevo, por ejemplo el inglés, primero tienes que sentir la necesidad y luego la ilusión. Y luego necesitas un periodo muy largo donde muchas veces pues te sientes haciendo el ridículo, porque la gente no te entiende cuando hablas y tú no entiendes cuando ellos hablan tampoco, pero al final algo se abre en ti. Pero no todo el mundo está dispuesto a aguantar esta tensión que luego se convierte en creación, se materializa. Y hay que mezclar la bondad con la inteligencia, porque cuando hay una bondad sin inteligencia, careces de la capacidad de defenderte de personas que en su ceguera te quieren hacer daño. Y cuando tienes una gran inteligencia pero no tienes bondad, puedes saber cuál es tu camino, pero pasando por encima de otros. Pero cuando tienes inteligencia y bondad, esa es la mejor mezcla, la mezcla perfecta, porque sabes dónde tienes que ser cuidadoso y también sabes dónde tienes que ser generoso. Y lo mejor es ver cómo podemos aumentar esa inteligencia y esa bondad. Tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, cambiar las creencias, porque la creatividad está asociada a la forma de mirar. La persona que mira al mundo de una manera prefijada nunca podrá encontrar lo que de verdad le está diciendo el mundo. Todas las cosas tienen muchísimos planos de observación, de tal manera que la realidad es inagotable. Saborear las cosas y descubrir las cosas implica el ponerse delante con ese espíritu ingenuo, curioso y abierto. Cuando uno se pone delante de una cosa o de una persona, no hay que pensar que yo soy más que tú, porque en ese momento le abrimos la puerta a la ceguera. La soberbia es igual a la ceguera. Tienes que ser tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si hablamos de generosidad y somos generosos, y si hablamos de creatividad y nos arriesgamos a cometer un error, eso empieza a extenderse.
Y todo ser humano quiere experimentar mucho menos sufrimiento y mucha más felicidad. Y cuando empiezas a ver que una persona en su forma de ser y en su forma de actuar se está expandiendo, eso es una invitación a que suceda. La clave es que la persona tenga hambre por crecer, porque esa persona puede tener lo mejor de lo mejor enfrente, pero si no tiene hambre y ese espíritu ingenuo, esas ganas de aprender, y piense que todo lo sabe, que el sistema es el que lo decide todo, pues esa propia persona está poniéndose trabas, se pone en una situación de víctima que le va a impedir aprender, porque no está abierta, está totalmente cerrada al cambio. Hay que estar abiertos al menos a explorar las cosas. Las creencias que tienen más impacto en nosotros no somos conscientes de que las tenemos, ya que actúan a nivel inconsciente. Y este tipo de creencias para nosotros son certezas incuestionables que están dirigiendo muchísimo de nuestros procesos mentales. La clave para saber cuándo una persona tiene una creencia limitante es observar su cuerpo. Cuando una persona se llena de tensión ante una situación determinada, cuando una persona siente que su cuerpo se bloquea, que su mente se nubla, en ese momento sabemos que una creencia limitante se está activando. Y en lugar de pensar que ese desafío es demasiado grande, hay que serenarse en ese momento y tener un poco de paz y preguntarse a sí mismo qué me estoy diciendo a mí mismo o a mí misma para sentirme tan insignificante, tan pequeño en esta situación. Y es difícil porque las creencias inconscientes tienen como su propio sistema inmunitario, su propio sistema de defensa para preservarse y mantenerse. Pero cuando hacemos espacios de soledad, de calma y de tranquilidad, y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia de aguardar, surge una idea, un pensamiento sorprendente y descubre una nueva realidad. Y lo que notas inmediatamente pues es como el cuerpo en su totalidad se relaja, como si te hubieras quitado un peso de encima, un gran peso que llevabas en la espalda. El pasado nos sirve para informarnos, no nos tiene que determinar nuestra vida el pasado, ni moldear nuestra realidad. Cuando un ser humano se siente absolutamente impotente para hacer frente a un desafío o a un reto que se está encontrando en su vida, no cabe duda que esos filtros, esas creencias limitantes están actuando. No quiere decir que el problema que tiene no sea difícil, el problema puede ser muy complejo, pero cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante actuando. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver totalmente el problema, pero sí un camino para darle una respuesta a ese problema, a ese reto. Muchas personas que dicen que quieren cambiar, pero no hacen absolutamente nada para cambiar, porque el cambio personal y la transformación da mucho miedo. El salirte de esa zona conocida y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto da miedo. La personalidad es como un rol, como un papel. Si una persona en una empresa, por ejemplo, considera que todo lo que es ella queda definida en el papel, pues jamás se saldrá de su papel y no cabe duda de que podría hacer cosas más allá de su papel. Pues igual ocurre con la personalidad. Cuando nosotros decimos yo soy así, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos, que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos a nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Hay ya muchos estudios científicos que demuestran que cuando utilizamos palabras de tipo negativo de forma continua, se cambia por completo la constelación hormonal, es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones
emocionales y cajones de experiencias vividas en la persona. Por eso, la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones y los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si tú ante un problema que es complejo y complicado empiezas a decir que es espantoso, que esto es horroroso, que es una desgracia, no hay quien lo resuelva, pues sin darte cuenta empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro y al final el propio problema llega a tener tal envergadura que te sientes completamente incapaz e insignificante de hacerle frente. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean profundas realidades. De esto se ha podido ver todo el proceso con técnicas ya de neuroimagen. Solemos hacerle muchas críticas al miedo, como si el problema del ser humano fuera el miedo, ya que si el ser humano no tuviera los circuitos y los núcleos del miedo, no podría sobrevivir. El problema del ser humano no es el miedo, es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro que cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Y somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza, porque en un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos pequeñitos, hicimos una definición y una descripción de nosotros mismos, tal vez por nuestro entorno. Nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza en su conjunto y en su esencia es perfecta, es completa. No somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres maravillosos. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual. Por ejemplo, media hora al día andando deprisa durante unos 5 días a la semana o haciendo un poco de gimnasia en casa. Sabemos que esto aumenta la cantidad de neuronas del hipocampo. Las personas que hacen ejercicio físico cambian su estado hormonal y son mucho menos susceptibles o propensas a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo. Sabemos que son menos susceptibles a padecer cáncer y tumoraciones malignas. Necesitamos retomar la aceptación para que deje de resistirse a lo que es. Hay que dejar de luchar con la realidad. Si te diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que te guste, ni que estés de acuerdo. La aceptación es que asumas que esa es tu realidad en este momento. Y con esa realidad ahora tienes que jugar. Cuando tú aceptas lo que ocurre, es que te aflojas muchísimo. Esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. Hay un rechazo oculto a la realidad y sabemos que la actitud pasivo-agresiva mantenida en el tiempo cambia el estado de ánimo y produce una elevación de una hormona que se llama cortisol. Y esta hormona es muy negativa en el funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, para el sistema de defensa, para el sistema inmunitario, esta hormona también, el cortisol, es negativa para el metabolismo de los huesos, todo el metabolismo óseo y el funcionamiento del aparato digestivo, entre otras, etc. Entonces, la aceptación de lo que sucede en tu vida te permite tomar acciones una vez que has asumido que esa es tu nueva realidad. Cuando una persona se ha definido con un papel, quitarte ese papel es como quitarte tu sensación de valor. Esto lo estamos viendo últimamente con mucha frecuencia. Por ejemplo, la persona que se ha visto durante muchos años en un cargo determinado, en un puesto de trabajo determinado, y por la crisis se ve sin puesto de trabajo. Lo que ha perdido es un cargo, es un trabajo. No se ha perdido a sí mismo o a sí misma.
La persona sigue teniendo un extraordinario valor, sigue teniendo unos enormes recursos y un tremendo potencial. Pero si esa persona se define en base a ese papel, pensará que ya no es nadie, que no vale nada. Y lo mismo pasa en las transformaciones de la identidad, de la personalidad. Empezamos a tener sensación profunda de vértigo, de inestabilidad. Y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad, ya no nos reconoceremos a nosotros mismos. Y en el fondo, lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis, ante una situación de dificultad y de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental y necesario en su forma de comportarse, en su forma de moverse, etc., en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar su campo nuevo, un campo nuevo. Y una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible. Las propias emociones que surgen de ese diálogo interno le van a impedir encontrar posibilidades, no le va a salir trabajo, aunque esas posibilidades las tenga delante de las narices. Es la valoración de lo que sucede lo que genera la experiencia en la persona. Las creencias son certezas que vivimos a nivel inconsciente y alteran por completo la forma en la que vemos las cosas. Las creencias tienen la capacidad de alterar lo que percibimos, porque alteran las emociones. Y no hay nada que altere más lo que percibimos del mundo que las emociones en las que estamos envueltos. Y estas creencias que tenemos se han grabado y han cristalizado a base de repetirnos a nosotros mismos ciertos mensajes. A veces esos mensajes los hemos introducido del exterior. Si alguien, cuando éramos pequeñitos, alguien nos ha dicho no vales nada, o es que eres feo, o eres corto, o tonto, o es que no llegarás, o no lo conseguirás, etcétera, etcétera. El poder no lo tiene la persona que te ha dicho eso. El poder lo tiene si tú esa frase te la repites constantemente y te la crees. Porque entonces, en cualquier momento de dificultad, consultarás esas frases. Y esas frases te dirán, claro que no puedes. Por lo tanto, si nos dicen cosas que no nos gustan, tenemos que saber que eso es una verdad incompleta. Si me dicen a mí, eres torpe, bueno, en algunas cosas es verdad que yo soy torpe. Hay cosas en mi vida que no las domino, pero por ejemplo en el tema de la salud emocional y física y en la autocuración, pues jamás he sido torpe. Es lo que me gusta y tengo habilidad como terapeuta. Hay que diferenciar la torpeza y no me metas en un paquete global todo. En algunas cosas yo puedo ser bastante corta y para ciertos aprendizajes a mí me cuesta una barbaridad, como por ejemplo la tecnología, por ejemplo, me cuesta mucho. Y en otros aprendizajes pues soy muy rápida, soy rapidísima. Entonces, nunca tomar lo que te dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La realidad es infinita. Lo que ocurre es que muchas personas que se han creído ciertas cosas y no paran de repetírselas, entonces generan ellas mismas a través del inconsciente las condiciones para que eso se cumpla. Autocumplen su realidad. Entonces, si yo me creo que soy torpe, de forma inconsciente empezaré a hacer torpezas,
a creerme que soy torpe de verdad, porque cuando una persona ha generado esas creencias, empieza la mente a través del sistema reticular a activarse dentro de su estructura cerebral y a buscar evidencia para soportar eso. Cuando alguien te diga algo, pues valóralo, pero que eso no se convierta en tu realidad. El ego también hay que entenderlo, no como una estructura fija. El ego hay que entenderlo como una estructura dinámica. El ego es nuestra identidad. Y el ego puede tener dos posiciones. Uno es un ego completamente estanco o un ego que esté poroso. El ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión, solo me preocupa sobrevivir, solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Y esto es tremendamente agresivo y dañino, porque además provoca infelicidad y enfermedad en la persona, que es así. Y luego está el ego poroso, como he dicho, que es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto o formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, que me gusta más una cosa, pero a la vez soy consciente que todos los seres humanos formamos una unidad, porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustia, todos tenemos luchas internas, y eso hace que yo, reconociendo que soy distinta de los demás, no me sienta distante. Por eso, la base de todo caos o cataclismo es el egoísmo. La base de toda prosperidad es la generosidad. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro, porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda opción es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos un muro, con la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas que han seguido porque han creído en sus posibilidades han descubierto que todo muro tiene unas microfracturas, que por esas microfracturas poco a poco te puedes ir colando? Hay que tener mucha hambre y mucha más ambición para alcanzar la propia plenitud. Solemos caer con mucha facilidad en el conformismo, que cuando hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos, y cuando hay hambre y ganas de aprender, de progresar y de avanzar, no hay que perderlas nunca. Te sueles encontrar a personas mayores con ganas de aprender y de avanzar, y en cambio te sueles encontrar a jóvenes que se cree que ya lo saben todo y no saben nada en realidad, nada de la vida. Cuanto más difíciles sean los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. Tener foco es decir sí a lo fundamental y decir no a lo que no te interesa, a lo que no es fundamental. Cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración, y la valoración es de dos tipos. Una es tierra incierta, tierra desconocida en ese desafío, y dos, tierra hostil, rival y enemigo. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo pone en marcha tres mecanismos,
Y uno de esos mecanismos es la agresión, otro es la huida y otro es el bloqueo. Por eso hay personas que se quedan estancadas en la agresión, se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás. Y eso hace que tomen posturas agresivas, que estén muy irritables y con violencia. Y todo por hacer una lectura errónea de lo que está ocurriendo y por sacar conclusiones erróneas. Cambia tus creencias. Encuentra en toda crisis una oportunidad para dar un cambio interno y poder así crear tu sueño y hacerlo realidad. Bueno, pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.